MP y la PGN, Código Procesal Civil y Mercantil, compañera. Se dividió el MP y PGN. Entonces, el MP le quedó toda la función de los delitos. Con mucho gusto, Gema. Y la PGN es quien actúa en representación del Estado. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Sí, licenciado, disculpe, con respecto al párrafo cuarto del artículo 44, donde dice las uniones, asociaciones o comités cuando no tengan personalidad jurídica, en este apartado donde dice pueden ser demandadas por medio de sus presidentes. O sea, lo demandan, pero sería, bueno, ellos demandan, no, es que esa parte no me quedó muy clara. Sí, por ejemplo, le insisto, nosotros hacemos un grupo o hacemos el comité, hacemos un comité pro mejoramiento de la facultad de derecho. ¿Sí? Y empezamos, nosotros nos organizamos, hacemos nuestra acta donde quedamos que nos vamos a juntar y que vamos a aportar dinero para componer los jardines, pero no tenemos personalidad jurídica, porque para tener personalidad jurídica tenemos que tener una escritura de sociedad y esa escritura tenerla que inscribir. Si no sucede eso, no tenemos personalidad jurídica, pero tenemos un documento, nosotros de pura palabra venimos y nos organizamos y decidimos que uno de nosotros iba a ser el tesorero, otro iba a ser el, ¿cómo se llama? Y entonces, quien que nos quiera demandar porque le dañamos o porque le fuimos a pedir dinero, por ejemplo, fuimos con alguna persona y le dijimos, mire, presten, necesitamos para componer los jardines y se lo pagamos dentro de un mes. Y yo le hablo en nombre del Comité Pro Mejoramiento del Jardín. Y entonces pasa el mes y no le pagamos. Y entonces la persona, ¿a quién va a demandar? ¿A mí? No, porque yo no lo hice en mi nombre. Yo lo hice por el comité para componer el jardín. Entonces, ¿a quién tiene que demandar? Al comité. Y entonces, ¿a quién es a la persona que va a demandar? A mí, pero en mi calidad de presidente o en mi calidad de director o porque públicamente yo era quien me estaba como líder del comité, pero no porque yo lo tenga que pagar, sino porque yo actuaría en representación del comité. Pero le Excelente, repito, gracias, licenciado. aquí no, Sí. con mucho gusto, aquí lo importante es tener cuidado que es cuando no tengan personalidad jurídica, es decir, no existe contrato de sociedad y no fue inscrito. Ya lo van a ver ustedes en derecho mercantil, es que créanme que no quiero ver mucho esto porque hay sociedades de hecho, de derecho y un montón de cuestiones ahí que es cuando las sociedades no se perfeccionen y no tienen personalidad jurídica. Una sociedad para tener personalidad jurídica tiene que haber estado inscrita en el registro mercantil y nombrado a sus autoridades y toda la cuestión. ¿Ok? Bueno, continuamos pues. Si no hay más dudas, continuamos. Ahora, representante judicial, artículo 48 del Código Civil, artículo 40, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 48, lo voy a leer yo. Cuando falte la persona a quien corresponda la representación o la asistencia y existan, fíjense lo que dice aquí, razones de urgencia, podrá nombrarse un representante judicial. Es decir, un menor de edad, hay que presentar hay que demandarlo, qué sé yo, a un menor de edad porque él es el propietario de un inmueble, se me ocurre, ¿verdad? Pero no están los progenitores que ejercen la patria potestad. Entonces el juez va a nombrar a un representante judicial. Repito, cuando falte la persona a quien corresponda la representación o la asistencia y existan, subrayen eso, razones de urgencia, podrá nombrarse a un representante que asista al incapaz, a la persona jurídica, la unión, asociación o comité no reconocido, hasta que concurra aquel a quien corresponde la representación o la asistencia. Es decir, se va a nombrar a un representante judicial y cuando aparezca el que ejerce la patria potestad o la tutela, él va a continuar con el juicio. Sí, pero el representante judicial es cuando exista la urgencia de iniciar un juicio o de contestar una demanda y no haya. Entonces, el juez nombra a un representante judicial.
Y fíjense lo que dice segundo párrafo, que era lo que estábamos leyendo del tutor especial y del protutor. No, del tutor especial. Se procederá también al nombramiento de un representante especial para el representado cuando exista conflicto de intereses con el representante. Bueno, digamos, mandatario judicial, artículo 1686, Código Civil. 1686, Código Civil. El mandato también es un contrato y también es un contrato solemne. ¿Por qué es un contrato solemne? Que debe de constar en escritura pública para que sea válido. ¿Qué significa mandato? Dice artículo 1600. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Y veamos qué dice el artículo 188 de la LOJ, de la Ley del Organismo Judicial. Mandatario judicial. Las personas. Aquí ya no estamos hablando de los incapaces ni de los menores de edad, sino que estamos hablando de alguien que tiene capacidad procesal, que puede presentar su demanda por sí mismo, pero que no quiere. Y entonces dice, las personas para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales. La LOJ es la ley del organismo judicial, compañero. Ok, pueden comparecer por medio de sus mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. ¿Ok? Entonces, si yo soy menor de edad, necesito un representante legal. Si yo soy incapaz, necesito un representante legal. Pero si yo soy mayor de 18 años, tengo mi capacidad de ejercicio y por lo tanto tengo capacidad procesal. Pero yo no quiero porque no tengo tiempo, porque no quiero estar. 188 está en la presentación, compañera. Porque no quiero comparecer a juicio por mí mismo, porque no tengo tiempo, porque no me gusta estar yendo al juzgado, yo puedo dar un mandato judicial. Ya ustedes en notariado, supongo que ya están llevando notariado, ya van a ver que hay diferentes clases de mandatos. Pues mandato general, mandato especial, mandato con cláusula especial, mandato judicial. Y el mandato que se utiliza para que otra persona me pueda representar a mí se llama mandato judicial. ¿Estamos? Pero este mandato lo pueden otorgar los mayores de edad que están en el libre ejercicio de sus derechos o bien las jurídicas, cuando no quieran actuar por medio de su representante legal. Nombran a un mandatario. Asistencia técnica. Cuando hablamos de la asistencia técnica, estamos hablando del abogado. Tenemos aquí en la presentación los artículos que nos interesan. Artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, las partes deberán comparecer abogadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía y lo demás ya quedó sin efecto. Artículo 197 de la LOJ nos dice prácticamente lo mismo. Artículo 197 de la LOJ. Actuación de las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado. Y sin ese requisito no se dará curso a ninguna petición, a ninguna gestión. Fíjense lo importante de aquí. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. ¿Estamos? Y ese es el famoso abogado director. Hay ciertas excepciones como el juicio de ínfima cuantía. Un juicio de ínfima cuantía se tramita en la vía del juicio oral. Y cuando veamos en el próximo semestre el juicio oral, nos vamos a dar cuenta que el juicio oral, porque es oral y sus
uno de sus principios es la oral, la demanda de presentarte. Entonces, en esos casos, y ser de ínfima cuantía, se exceptúa la obligación de tener un abogado. Tenemos 6 minutos. Legitimación. Artículo 51, Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 51. Legitimación. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste, ya vieron, ya sea que se le declare o que se ejerza ese derecho, que se le haga efectivo el derecho, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Fíjense en el siguiente párrafo. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Y entonces aquí ya les hablaba a ustedes el otro día de la legitimación activa y de la legitimación pasiva. Es decir, yo legitimado tengo el derecho porque soy titular del derecho que creo que me asiste o soy el titular del derecho que creo que ya tengo, que ya fue declarado. Y entonces yo tengo la legitimación de presentar mi demanda. Y cuando hablamos de legitimación pasiva es porque la otra persona a quien se está demandando es quien legalmente tiene la obligación de cumplir con el demandado, con el demandante, perdón. Entonces, por ejemplo, yo hago un contrato de mutuo con Jorge. Yo le presto dinero a Jorge y Jorge se compromete a pagármelo en 8 días. Pasan los 8 días y Jorge no me demanda y Jorge no me lo paga. Aquí yo tengo legitimación activa porque yo soy el acreedor. Jorge tiene legitimación pasiva porque él es el deudor. Entonces yo puedo presentar mi demanda en contra de él y él tiene obligación de ser emplazado y de contestar esa demanda si él quiere, aunque si no, de todos modos surte efectos el emplazamiento. Pero eso es lo que llamamos legitimación. Cuando yo soy titular. Ahora, recordamos que ¿qué es un juicio? Un juicio nos sirve ¿para qué? Para resolver un conflicto. Entonces, un conflicto surge cuando hay una relación. Y la relación que surge, que hay entre dos o más personas, se llama relación jurídico-material. Y entonces, para yo poder tener legitimación en un proceso, es decir, que yo pueda iniciar un proceso, yo tengo que ser el titular de la relación jurídica material. Si yo no soy el titular del derecho en la relación jurídica material, no puedo iniciar un proceso porque yo no puedo, yo no tendría interés en el proceso y la ley no permite que yo pueda actuar en nombre de otra persona a menos que tenga la representación. ¿Sí? Pero entonces, la legitimación se refiere a que yo tengo el derecho de presentar la demanda. Y la legitimación pasiva se refiere básicamente en sentido general o sentido amplio a que la persona a quien yo estoy demandando está obligado a cumplir con una prestación, ya sea de pagar una pensión, ya sea de entregar un bien mueble, qué sé yo. Entonces, es que ya no tengo tiempo. Y aquí hablamos del litisconsorcio necesario y facultativo, pero ya no nos dio tiempo y seguramente será para la próxima clase. Por cuestión de tiempo y porque en 2 minutos no vamos a ver mayor cosa, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Adelante, Patricia. ¿Podría regresar a la diapositiva antepenúltima? Perdón. ¿Qué es lo que necesitas saber de todos modos les voy a compartir la presentación, pero ¿qué era lo que necesitabas saber?